Buenas noches. Buenas noches, profe. Dos apellidos y dos nombres en el chat. Buenas noches. Ya vayan poniendo sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Hasta eso, yo me voy acá. Me voy acá a buscar su carpeta. Vamos en el artículo 37 la última vez. Estamos escuchando a Bananarama. 19 de julio, martes. Ya listo. Hasta eso. Todavía tengo gente por ahí en espera. Estamos en cuarto. Turno. Legislación. Paralelo 1. Fecha de hoy. Creo que todo está bien. Vamos a generar. Y ahora sí, vamos a ver quiénes están por aquí. Déjenme acomodarme. Aquí tengo un montón de ventanas. Entonces se me hace difícil acomodar. A ver, aquí está Salvatierra Herrera Azuero. Salvatierra. Está Herrera. Está Azuero. Está Veló, Juan Zambrano, Kelvin Sánchez. Estaba Veloz, Juan Zambrano, Sánchez, Kelvin. Ya, ¿qué más está? Está, se me va, Morán. Licenciado Molina. Buenas noches. Buenas noches. Sí, déjeme, yo los estoy cogiendo de los participantes. Ya, Molina, Morán, Barzola y Superbuller. A ver, Superbuller. Caramba. Es que se me hace difícil aquí con tantas botoncitos. Superbuller. Morán. Molina. Déjeme echar otra ojeada. A ver, tengo dos más ahí en espera. Tengo a Cruz y a René Sánchez. Cruz y a René Sánchez. Y ahí está, apareció Valentina. Ya, a ver, déjeme ver si no se metió nadie por ahí. Ya, creo que están todos allí. Ya, vamos a ver. Entonces, ahora sí me pueden corregir. Aroca no está. Barzola no lo vi. Macías tampoco lo vi. Romero tampoco lo vi. Yo estoy aquí. Romero sí está aquí. Barzola. ¿Dónde es que están? Ah, sí está. Casi se miren. Ahorita ahí sí vale la corrección. Ya listo. Entonces, solamente faltaría Macías y Romero, ¿no? Entonces,
Ya, si llegan, les ponemos. ¿Ve? Ahí está entrando Romero. Vamos a corregir. Romero. Ya. Vamos por acá. Ya. Recuerden ustedes que deben de ingresar al aula virtual, ¿verdad? Para marcar su asistencia. Recuerden ustedes que la asistencia está habilitada para que ustedes marquen 15 minutos antes y 15 minutos después. Para marcar la asistencia solamente tienen que meterse a la plataforma y navegar. Pero como algunos indican que de los teléfonos no se marca, o porque tienen que borrar el caché o algo así, ¿verdad? Lo que yo les sugiero es que del botón derecho de la mitad de la pantalla, el botón azulito, le den clic y se vayan a esta pestañita que dice Informe. Y allí ustedes van a ver si les marcó o no les marcó la asistencia. Ya, entonces, aquí está la asistencia de hoy día. Por ejemplo, Azuero no la ha marcado, Macías Fajardo no la ha marcado, Salvatierra, Sánchez Tubay, Veloz Torres, no la ha marcado, ¿verdad? Zambrano Rodríguez tampoco, ¿no? Entonces, deben de marcar la asistencia aquí porque las autoridades van a coger esta asistencia y van a verificar la interacción de los usuarios con la plataforma virtual, ¿no? Es decir, si los alumnos realmente están yendo a la plataforma virtual a darle uso, ¿no? Entonces, por eso está la asistencia. ¿Ya? Ingeniero, Dígame. en mi caso no sabía que todavía había que poner la asistencia. No he puesto ninguna de que se habilitó el modo. Bueno, pues póngala ahorita. Ingeniero, ¿y la clave o está abierta nomás? ¿Está disponible? Pero sí se Clave. puede. Clave es, a ver, es 1P 2022 NLI. Esa es la clave, ¿no? En mayúscula todo. A ver, yo era de ponerla en público. Ya, ahí está, esa es la clave. Entonces, se matriculan, se registran y ponen la clave, ¿no? Y no es lo único que tienen que hacer allí. Recuerden ustedes que la semana del 1 de agosto es la semana de exámenes. Entonces tenemos una semana, o sea, 2 semanas más o menos ahí apretados para dar los exámenes. Por lo tanto, todas las actividades ya tienen que estar realizadas, ¿no? Entonces, aquí en el aula virtual, pues ustedes tienen la lección del marco legal normativo, que ya la pueden dar. Todas las lecciones las he configurado para que tengan 3 oportunidades. Si la dieron mal, o si no estudiaron, o si quieren mejorar la nota, tienen 3 oportunidades para darla. Lo que va a hacer el cuestionario es que va a coger la nota más alta. Si la primera vez usted sacó 8, la segunda vez sacó 6, se queda con el 8. Y si la tercera vez sacó 9, se queda con el 9, ¿no? Entonces va a coger la nota más alta. Tenemos en la unidad 1, tenemos lección, en la unidad 2 tenemos lección y casos prácticos del COIC. Casos prácticos del COIC también tienen 3 oportunidades. Vendría a ser como una especie de deber los casos prácticos. Va a ser importante que ustedes hagan los casos del COIC porque en el examen generalmente pongo casos del COIC. Entonces, si ustedes hacen la práctica, van a estar listos para hacer los casos del COIC. Aparte de eso, tienen nota, ¿no? Entonces, ya saben, esto también ya lo pueden hacer. Estamos en la unidad 3. En la unidad 3 tenemos la lección de Ley de Comercio Electrónico. Todavía no la terminamos, pero aquí está la ley, ¿verdad? Así que si ustedes la estudian y se sienten con suerte, pueden dar la lección de comercio electrónico. Asimismo tienen 3 oportunidades, cogen la mejor nota. Cosas que tienen que tomar en cuenta, ahí están todas las actividades formativas, la actividad de la ley de comercio electrónico que los lleva al Classroom, tienen los casos de estudio del COIC, ¿verdad? Tienen el documental de los hackers, que nadie lo ha hecho todavía. Entonces, por acá tienen la exposición de los ataques cibernéticos, que está así, o no estoy seguro, creo que no estoy seguro que ustedes la hayan dado. Entonces, tienen estas actividades que no las han hecho, se quedan el tiempo, si ustedes no las han hecho, pues sacarán 0. Y también tienen el punto de actuación en clase. El punto de actuación en clase, creo que no todos lo tienen.
es importante ese punto porque ese punto puede ser la diferencia que usted se quede o que pase. Es un punto, ¿no? Incluso es más importante que los deberes, porque los deberes se promedian. El punto de actuación en clase no se promedia, ¿no? Entonces, ya están advertidos, quedan 2 semanas apretadísimas, entonces aprovechenlas, hagan las actividades que tienen que hacer, suban los deberes que tienen que subir, hagan las lecciones que están allí, ¿verdad? Para que no se vayan a quedar sin notas, ¿no? Política del curso, creo que yo no se los mencioné, pero una vez que llega la fecha del examen, yo ya no miro hacia atrás, ¿verdad? Lo de atrás es pasado para mí y ya, a no ser que usted se haya, no sé, roto una pierna y tenga certificado médico, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Ya, listo, entonces creo que estamos al día de todo lo que les tenía que decir. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Ya, si no, déjenme ir. Hasta eso, yo voy a abrir la ley de comercio electrónico. Firmas y mensaje de datos. Justamente estamos en la ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de datos, y nos habíamos quedado en el artículo 37, ¿no? Anteriormente a esto, estábamos viendo de los organismos de promoción y difusión de los servicios, es decir, que estamos enfocados ya no en las entidades emisoras de los certificados de información, ni tampoco en las firmas electrónicas, que fueron cosas que ya vimos, sino que ahora estamos enfocados en las entidades de control y de difusión, ¿no? El artículo 36, pues, hablaba del COMEXI, ¿verdad? Que era el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones y que era el organismo que sería encargado de la promoción y difusión de los servicios electrónicos. Ya, esto es como para fomentar el uso y regularización de este tipo de, de comercio electrónico, ¿no? Recordemos que, que estos mecanismos ayudan a agilitar los contratos internacionales que se suelen hacer a nivel entre países, ¿verdad? Y que están regularizados por diferentes países. Bien, artículo 37, organismos de regulación, autorización y registros de entidades certificadas acreditadas, ¿no? Entonces, las entidades que acreditan los certificados de firmas electrónicas, ¿verdad? Estas, a su vez, tienen que cumplir, ¿verdad? Una normativa bastante estricta para ser consideradas entidades legales que puedan certificar, ¿verdad? Las firmas electrónicas. Y alguien las tiene que acreditar. Y ese es el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, ¿no? Entonces, este Consejo Nacional de Telecomunicaciones es la entidad que va a ser del organismo superior que va a autorizar, ¿verdad? Va a registrar y va a regularizar a las entidades de certificación de información. Entonces, las va a acreditar para que éstas puedan cumplir su autorización y certificación de firmas electrónicas. Bien, este Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en su calidad de organismo de autorización, podrá además, ¿verdad? Estas son las competencias. ¿Qué puede hacer? Literal A, cancelar o suspender la autorización de las entidades de certificación acreditadas previo un informe motivado por la Superintendencia de Telecomunicaciones, ¿no? Entonces, estas entidades de certificación no están ahí libres por el mundo, sino que responden a alguien. Responden al Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Pero el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, a su vez, ¿verdad? A su vez, ¿verdad? Se basa en un informe que va a ser generado por la Superintendencia de Telecomunicaciones. Entonces, tenemos dos organismos aquí. Uno que tiene la autoridad y otro que tiene la parte técnica, ¿verdad? El informe técnico que indica si se están cumpliendo o no todas las normativas para estas organizaciones. Punto B, dice, revocar o suspender los certificados de firma electrónica cuando la entidad de certificación acreditada los emita con inobservancia de las formalidades legales previo informe motivado de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Entonces, se puede cancelar o suspender
y se puede revocar o suspender cuando la entidad emisora de los certificados de firma electrónica no está cumpliendo de manera formal sus requisitos, ¿no? Como esto es un tema delicado, como esto es un tema de que puede generar pérdidas económicas, las entidades certificadoras tienen que ser muy estrictas y muy informales al momento de generar su información, ¿verdad? Entonces, si ellos ya consiguieron el permiso, y si ellos dicen, sí, da certificado, sí, dile que sí, vale, o sea, si le están tomando muy a la ligera y no están tomando todas las precauciones debidas, entonces se convierte en un peligro. ¿Por qué? Porque pueden estar por ahí, alguien puede aprovecharse de su negligencia y comience a estar certificando movimientos ilegales, ¿no? Entonces, lo que se busca es mantener un protocolo de seguridad alta, elevada. Bien, y C, de más atribuida en esta ley y reglamento, entonces aquí vemos que la Superintendencia de Telecomunicaciones va a ser el órgano supervisor tecnológico de estas organizaciones. Artículo 48 dice, el organismo de control de las entidades de certificación de información acreditadas, ¿verdad? Para efectos de esta ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones será el organismo encargado del control de las entidades de certificación de información acreditada, ¿no? Entonces, formalmente, la Superintendencia de Telecomunicaciones va a ser el organismo de control de dichas entidades de certificación de información, ¿sí? Ya está por artículo, es decir, que ya no hay manera de deslindarse de esta responsabilidad. Artículo 39. Funciones del organismo de control. Para el ejercicio de las atribuciones establecidas en esta ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones tendrá la siguiente función. Vamos a ver qué puede hacer la Super de Telecomunicaciones. Literal A dice, este literal fue derogado por la ley, bla, 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 suplementa del 13 de octubre del 2011. Ya, este no me acordaba. ¿Será que recién lo han puesto? No, pero ya es bastante antiguo, 2011. Ya, entonces pasemos al literal B. Ejercer el control de las entidades de certificación de información acreditadas en el territorio nacional y velar por su eficiente funcionamiento. Entonces, esta organización es la que ve que las entidades de certificación, ¿verdad?, funcionen eficientemente, ¿verdad? Entonces, miren cómo la entidad certificadora vigila al dueño de la firma electrónica, ¿verdad? Y es el agente confiable. Y a su vez, tiene a la super de comunicaciones encima de ellas, viendo que ellas hagan bien su trabajo, ¿no? Y también tienen a la otra entidad, perdón, a la otra entidad que era la COMEXI, ¿verdad? Que era el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones. ¿Ya? Entonces tiene varias entidades, o sea, existe una estructura muy fuerte donde se vigilan unas a la otra con el fin de garantizar de que el usuario se sienta tranquilo al momento de realizar sus negocios a través de mensajes de datos y del uso de sus firmas electrónicas, ¿no? Entonces existe toda una infraestructura de seguridad, ¿verdad? Que difícilmente, bueno, no difícilmente, porque todo, en nuestro país todo puede llegar a fallar, pero por lo menos en concepto no debería fallar. Bien, literal C dice, realizar auditorías técnicas a las entidades de certificación de información acreditadas. Obviamente, pues esta entidad dice, hola, ya llegué, déjenme ver sus registros, déjenme ver cómo funcionan, déjenme ver si tienen todas las medidas de seguridad. Entonces realiza auditorías a las entidades certificadoras de información para que estas, pues, estas cumplan con sus obligaciones y responsabilidades, ¿no? Entonces la auditoría, que me imagino que son así como fantasmas, pues sirve para este acometimiento. D. Requerir a las entidades de certificación información acreditada, la información pertinente al ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, la Super de Telecomunicaciones pide información para validar que las entidades de certificación de información estén realizando bien sus funciones y servicios. E. Imponer de conformidad con la ley sanciones administrativas a las entidades de certificación de información acreditadas en el caso de incumplimiento de obligaciones derivadas de la prestación de servicios. Es decir, que si se
detectan irregularidades, se puede sancionar, ¿verdad? Para que las entidades certificadoras de información saneen dichas irregularidades. F, emitir informes motivados previstos por esta ley. Entonces, le corresponde a la Supra de Telecomunicaciones, ¿verdad?, generar los informes que luego van a ser revisados por el COMEXI. G, disponer la suspensión de prestación de servicios de certificación para impedir el cometimiento de una infracción. Si la Supra de Telecomunicaciones detecta que se puede estar produciendo alguna irregularidad o existe alguna debilidad en el sistema de seguridad de la empresa, de la organización emisora de los certificados de información, entonces la Super puede disponer la suspensión para controlar el riesgo de falla que está generando la empresa emisora de los certificados de información. H dice las demás distribuidas en esta ley y reglamento, entonces hay que cumplir todo lo que dice esta ley. Ya, artículo 40 dice infracciones administrativas. Dice, para los efectos previstos en la presente ley, las infracciones administrativas se clasifican en leves y graves, ¿no? Veamos las leves. Leves, la demora en el cumplimiento de una instrucción o de la entrega de información requerida por el organismo de control, es decir, si le piden información y no le entregan la información, ¿verdad? Esto sería una infracción leve. Dice, cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta ley y sus reglamentos en la entidad de certificación acreditada. Entonces, estas son las faltas leves, como ustedes ven, pues como que no hay muchas, no, más es el atraso en la entrega de información. Veamos, estas infracciones serán sancionadas de acuerdo a los literales A y B del artículo siguiente. Vamos, ¿cuáles son las infracciones graves? Dice, infracciones graves. Uso indebido de un certificado de firma electrónica por omisiones imputables a la entidad de certificación de información acreditada. Entonces, si se detecta que se ha utilizado un certificado de firma electrónica porque la entidad emisora del certificado de información tuvo algún tipo de omisión, ¿verdad?, que se le está atribuyendo a la entidad, es una falta grave, ¿verdad? Omitir comunicar al organismo de control de la existencia de actividades presuntamente ilícitas realizadas por el destinatario del servicio, ¿no? Entonces, cuando las entidades emisoras de certificados de información detectan actividades que podrían ser ilícitas, debe de informar. Denme un segundo, que voy a dejar subiendo el video anterior. El YouTube está lento ahorita. Me está cargando el YouTube para ver si dejo subiendo el video anterior. Bueno, entonces, de ahí lo que estamos revisando, pues estamos viendo un poco cómo es el esquema de trabajo y organización a partir de las leyes de las entidades de control, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, pues todo está estructurado, organizado, y en teoría, pues debería funcionar bien. Ya, ahí dejé subiendo el video, entonces regresamos para las infracciones graves. Punto número 3 dice, destacar la petición del organismo de control de suspender la prestación de servicios de certificación para impedir el cometimiento de una infracción, ¿no? Desacatar la petición del organismo de control de suspender la prestación de servicios de certificación para impedir el cometimiento de una infracción. Entonces, yo soy la Supra de Telecomunicaciones, le digo a la entidad, le digo, oye, ahí parece que están cometiendo un ilícito y tú no me has informado, te voy a sancionar. Y la entidad dice, sancióname, yo sigo trabajando. Entonces, no le hizo caso. Entonces, es otra falta grave que la Supra de Telecomunicaciones puede sancionar a esa entidad porque no le hizo caso. ¿Sí? Tal vez en algún momento no han hecho caso y por eso está aquí. El literal número 4 dice,
El incumplimiento de las resoluciones dictadas por los organismos de autorización, registro, regulación y de control, ¿verdad? O sea, si hay alguna resolución que no es acatada por las entidades emisoras de certificados de información, entonces es una sanción grave. 5. No permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del organismo de control. Entonces, de repente, va la super de telecomunicaciones y dice, déjame conectarme a tu servidor para ver qué tienen. Y dice, no, no toca el servidor. Esa es una obstrucción. No, o déjame conectarme a la red. No, no hay red. Entonces, esas son instrucciones. ¿No? Se siente que cuando no quieren cooperar y entonces pueden ser sancionados como faltas graves. Las infracciones se sancionan de acuerdo a lo previsto en los literales C y D del artículo siguiente. Las sanciones impuestas al infractor por las infracciones graves y leves no le eximen del cumplimiento de sus obligaciones. O sea, te sanciono, pero igual tienes que hacer lo que se suponía que tenías que hacer. No, si te pedí un informe y no me quisiste dar, te sanciono, pero de todas maneras me tienes que dar el informe. Entonces, esa es la interpretación. Dice, si los infractores fueran empleados de instituciones del sector público, las sanciones podrán extenderse a la suspensión, remoción y cancelación del cargo del infractor, en cuyo caso deberán observarse las normas previstas en la ley, ¿no? Entonces, si la empresa es pública, al empleado público que no cooperase, ¿verdad? Y no ni siquiera que cooperase, sino que no cumpliese las instrucciones públicas, pueden ser destituidos de su cargo. Para la cuantía de multa, así como para la gradación de las demás sanciones, se tomará en cuenta la gravedad de las infracciones cometidas y su reincidencia. Los reincidentes pagan más. El daño causado o beneficio reportado al infractor. Si causó daños y perjuicios, más graves. La repercusión social de las infracciones, ¿no? Entonces, hay que ver, pues, qué daño causó. Dice, nota, el artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal dispone, se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este código. Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas, no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia. Ya. Pasemos entonces al artículo 41 que nos mencionaban de las sanciones. Dice, la Superintendencia de Telecomunicaciones impondrá de oficio o petición de parte, según la naturaleza y la gravedad de las infracciones, a las entidades de certificación de información acreditadas, a sus administradores y representantes legales o a terceros que presten sus servicios, ¿verdad? Las siguientes sanciones, ¿no? Entonces, miren, la Super de Comunicaciones podrá imponer de oficio, o sea, nadie le tiene que chismear, ¿verdad? Como a veces la policía dice, pongan la denuncia para poder actuar. En este caso no hay que poner ninguna denuncia, puede actuar de oficio, pero también alguien podría decirle, oiga, Super de Telecomunicaciones, mire esa entidad emisora de certificados de firmas electrónicas que no está cumpliendo. Entonces, puede ser pedido o puede ser simplemente de oficio, que puede encontrar alguna novedad y proceder a partir de la novedad encontrada, ¿no? A quienes les va a caer, como quien dice, el peso de la ley, les va a caer a los administradores, ¿verdad? Por eso cuando ustedes trabajen en algún organismo público y trabajen como custodios de algo, tienen que tener mucho cuidado porque es una responsabilidad social importante que está en sus manos, ¿no? Y representantes legales también de la empresa o organización y a los terceros que presten su servicio. Entonces ustedes llegan a trabajar como terceros, como administradores de base de datos, como jefes de sistemas, donde ustedes tienen algo que ver con todo esto de aquí, también pueden ser salpicados, ¿no? Son penalizados por se me fue la palabra. Bueno, pero ustedes son solidarios con la sanción. Entonces, si sancionan a los administradores y representantes legales, también ustedes son sancionados porque están involucrados en el tema, ¿no? Ahí me salió que tenemos solamente 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. Ve, y aquí hay gente que estaba en el salón y no me han dicho.
Sí, es que me han puesto en el comentario, pero yo, sí, los comentarios casi que no los leo mucho. Ya, déjenme ver, entró Juan Zambrano y Macías Ariel, que ya es Yo medio. ya estaba ingeniero, sino que se me apagó la lata. Ya, entonces déjenme revisar las asistencias que tienen. A ver, Ariel, miren, Ariel, no es culpa. No es que lo quería tener ahí en el salón, sino que no me di cuenta. Ya le puse asistencia a Ariel. Ya, les decía que nos quedan menos de 10 minutos, entonces voy a aprovechar a copiar sus asistencias del chat de Zoom. No se olviden también que tienen que marcar su asistencia en el aula virtual. Entonces, antes que me olvide, Ingeniero, una consulta. Yo ya no tengo que volver a poner en el chat del Zoom, porque yo la puse hace rato. sí, no, solamente una vez nada más. A no ser que se me borre, que así me ha pasado que se me borra y ahí sí les he pedido que la vuelvan a poner. Entonces lo vuelvo a ubicar, ¿no? No, porque justamente estoy copiando antes de que se me borre. No. Ah, ya. Ya, nos quedan 8 minutos, entonces vamos a continuar. Ya, entonces estamos viendo el artículo 41 y yo les estaba diciendo que la super de telecomunicaciones actúa de oficio y que digamos que los que pagan los platos rotos son los administradores, representantes legales y o terceros que prestan servicios. Y yo les decía que ustedes, como gente de sistemas que están en el área de sistemas, algunos de ustedes pueden trabajar como jefes de sistemas o administradores de base de datos, también son solidarios, son solidarios con estas sanciones. Es decir, que ustedes también pueden ser sancionados con multas y ir a la cárcel si no se cuidan, ¿verdad? En la custodia de la información, especialmente si trabajan en entidades públicas. Por lo tanto, cada que trabajen en entidades públicas, traten de empaparse de los reglamentos y las leyes y también sacan respaldos y también no hagan nada si no les dan nada por escrito y si no viene de su jefe inmediato superior. ¿Sí? Y siempre tengan respaldo de todos estos oficios donde les piden hacer cosas, respalden, ¿no? Porque siempre va a ser importante para ustedes que cuiden sus espaldas. ¿Ya? Entonces, eh, digamos que la burocracia es lenta, aburrida, torpe, ¿verdad? Pero en estos casos es útil. Entonces aquí la burocracia pues les va a salvar las espaldas, ¿no? Por eso es que las empresas fiscales son lentas, ¿verdad? Porque están llenas de burocracia, pero es porque se necesita tener bastante control. Bien, ¿cuáles son las sanciones? Amonestación escrita. Ya, esta es fácil. Oye, no vuelvas a hacer eso. ¿Sí? A todo el mundo le molesta que lo molesten, que lo amonesten, pero por lo menos no le duele el bolsillo. Multa de 500 a 3.000 dólares de Estados Unidos de Norteamérica. Multa de 500 a 3.000 dólares, ¿verdad? Esto sí duele, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí dolería. Suspensión temporal de hasta 2 años. Suspensión temporal de la autorización de funcionamiento de 2 años. Imagínense no comer por 2 años. Sí duele. Multa de 1.000 a 3.000 dólares, ¿no? Bueno, esto es lo mismo de anterior, ¿verdad? Más duele no trabajar 2 años, porque usted los 3.000 dólares a lo mejor los hace en un mes, pero no trabajar en 1 o 2 años, pues ahí sí que se hace. Revocatoria definitiva de la autorización para operar como entidad de certificación acreditadora, multa de 2.000 a 6.000 dólares de Estados Unidos de Norteamérica. Pienso yo que no es mucho para una empresa, 6.000 dólares. Bien, medidas cautelares. Artículo 42. Dice, en los procedimientos instaurados por infracciones graves se podrá solicitar a los órganos judiciales competentes la adopción de las medidas cautelares previstas en esta ley que estimasen necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte, ¿no? Las medidas cautelares pues son para que ya avisado los responsables, ¿verdad? De que están siendo fiscalizados, a lo mejor pues salen del país, sacan el dinero, venden, regalan o cosas así, ¿no? Entonces generalmente se toman medidas como la vigilancia, ¿verdad? La toma del sitio, etcétera, etcétera,
para poder garantizar, ¿verdad? Que no se efectúe ninguna otra irregularidad. Bien, nos quedan todavía 4 minutos. Vamos a avanzar hasta el artículo 43. Dice procedimiento. El procedimiento para sustentar los procesos y establecer sanciones administrativas será determinado en la Ley Especial de Telecomunicaciones, que no tenemos aquí a la mano, así que si ustedes quieren saberlo, pueden ir a buscar la Ley Especial de Telecomunicaciones. Y de ahí pasamos al artículo 3 de los servicios electrónicos, la contratación electrónica y telemática, los derechos de los usuarios e instrumentos públicos, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a hablar ya de los servicios electrónicos, pero eso va a ser, yo pienso que va a ser en la siguiente clase. ¿Sí? No sé si está ahí, tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes. Artículo 44. Ya, si no hay preguntas, ni dudas, ni inquietudes, entonces, ya saben, tienen que marcar su asistencia en el aula virtual. Aquí en la asistencia hoy día no lo vi a Aroca, y creo que fue el único que faltó. ¿Ya? Ya listo, jóvenes, entonces nos vamos a quedar hasta allí. De mi parte, muchas gracias por su atención, ¿verdad? Y nos estaremos viendo próximamente. No se olviden ustedes me deben documentales y exposiciones. En la siguiente clase, por favor, háganlo porque luego se van a atrasar. Entonces, se van a quedar sin esas actividades. Ya, listo, jóvenes, muchas gracias, buenas noches, que descansen. Gracias, profe. Listo, procedo a desconectarme.